Segunda de Corintios capítulo 6, dice el versículo 18: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí. Te rogamos, Dios, que tu bendición esté con nosotros en esta hora, que podamos acercarnos a tu palabra confiadamente, sabiendo que de ella, Señor, emana la vida. Bendícenos en esta hora y permite que podamos alinearnos con tu corazón y podamos, Señor, acercarnos a las verdades de tu palabra. Da entendimiento a nuestras vidas y permite que tu Espíritu Santo revele a nosotros, Señor, lo milagroso de tu palabra, lo milagroso, Señor, de tu misericordia y de tu bondad. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, avanzamos en esta segunda carta a los Corintios, ahora hacia el capítulo 6, y recordando lo que veíamos desde un principio de esta carta, decíamos, esta carta es más personal que la anterior, la otra doctrinal, esta más, pudiese decirse, en defensa de lo que es el Evangelio, porque el apóstol es parte del Evangelio. Así que este capítulo no deja de serlo, no deja de ser un llamado a tener cordura con los comentarios que el apóstol escucha acerca de él mismo. Inicia este capítulo, dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, lo hacemos con el fin de que las personas escuchen y crean lo que nosotros creemos. Dice la palabra que no es de nosotros el haber creído, sino que es el Espíritu Santo quien revela a nuestro corazón las verdades del Evangelio y nos hacen creer que el Señor Jesucristo es Salvador. Pero dice el apóstol algo que debe ser suficiente para que de una vez por todas la iglesia sepa y entienda que la salvación es por la gracia del Señor. Nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es recibir en vano la gracia de Dios? Es que estemos peleados toda la vida pensando que en algún momento dejaremos de ser salvos por nuestro pecado. Es que toda la vida nos pasemos predicando que la salvación se ha de perder por nuestro comportamiento, porque entonces es vana su gracia, porque su gracia dice que por creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hallamos salvación. Si nosotros no creemos esta verdad, de que es suficiente la gracia y el sacrificio del Señor Jesús, entonces es en vano, porque entonces le estamos dando más valor a nuestros actos y a nuestras obras que al sacrificio mismo del Señor Jesucristo. Entonces dice el apóstol: nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos, insistimos, les alentamos, les instruimos, les enseñamos que no recibáis en vano la gracia de Dios, es decir, que es suficiente lo que el Señor hizo en la cruz para librarnos a cada uno de nosotros del pecado. Decía la hermana Leti hace un ratito: yo sigo siendo la misma mujer que se equivoca, la misma mujer pecadora, la misma mujer que tiene errores, y así yo, y así usted. Que nuestro comportamiento, insisto, siempre debe cambiar por amor y agradecimiento a Dios, eso es otra cosa. Pero si no, vamos a vivir frustrados. ¿Para qué vuelvo a ir a la iglesia si otra vez estoy en lo mismo, no? Hay personas que han tenido algún vicio que las ha atado por años y que son insistentes en decir: Señor, quítalo de mí. El vicioso no quiere estar enviciado. Yo, con todos los que he podido hablar, el vicio que sea,
han querido dejar el alcohol o las drogas o el cigarro. Quieren hacerlo. ¿Qué sucede? Que poco a poco han perdido el dominio sobre sí mismos. El problema es que si ellos creen que por eso han de ser condenados, quiere decir que están tomando como vana la gracia del Señor. Yo no sé si usted se acuerde, pero cuando nosotros nos enteramos que Hunter había muerto, hace muchos años, Hunter era un hombre que venía aquí y la mayoría de las veces venía pues, tomado, ebrio, yo supongo que drogado también. Pero no había vez que él no viniera, que se postrara delante de Dios, o que se arrodillara y que llorara con un llanto pues terrible, ¿no? Porque cuando nosotros nos equivocamos y somos conscientes de ello y venimos delante de Dios, pareciera que no alcanzaran las palabras para pedirle al Señor que nos perdone, ¿no? Y al siguiente domingo, cuando mi papá supo de esto, predicó acerca de la salvación de este hombre. Para muchos este hombre, ¿cómo va a ser salvo si se la pasaba tomado, no? ¿O cómo va a ser salvo si se la pasaba drogándose o todo el tiempo? Cada que venía, y llegó a venir 2 o 3 veces sin estar alcoholizado, era otra persona, y sabía mucho de la Biblia, y sabía mucho de Dios, y confesaba a Dios como su Salvador. Eso es suficiente. No alcanzamos a comprender en nuestra mente la gracia del Señor, y no lo haremos. Ante nuestro juicio, más de uno estuviese ya en el infierno, ¿no? Decía el hermano Parra, qué sorpresota nos vamos a llevar en el cielo, ¿no? Porque muchos que nosotros mismos diéramos por condenados habrán alcanzado misericordia. El secuestrador que se arrepiente en el último momento alcanza el cielo. Para nosotros sería injusto, ¿no? ¿Cómo este hombre que ha sido malevo, que ha sido insistentemente hiriente con las personas puede alcanzar salvación? Bueno, ni él ni nosotros deberíamos alcanzar salvación si no fuera por el Señor Jesús. Entonces la invitación, hermanos, es que no tomemos en vano la gracia del Señor, porque la gracia del Señor es suficiente para alcanzar a todo aquel pecador que confiese que Jesucristo es su Señor. Eso es suficiente. Dice, en tiempo aceptable, dice el versículo 2, te he oído en día de salvación, te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este pasaje es un pasaje que el apóstol toma de Isaías y lo toma como un tiempo presente, pero también es aplicable a nosotros. Porque dice Dios, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La misericordia de Dios ha sido tan extensa que no ha venido por segunda vez. Porque es un margen en el que se da para que todos nosotros podamos creer en Él. No tomemos este tiempo como que el Señor se tarda en venir. Tomemos este tiempo como que el tiempo en el que el Señor ha optado por tener misericordia por todos. Esto debe dejarnos algo claro. Los que han de ser salvos, lo serán. Si pasa a partir de aquí 1 año, 2 años, 100 años, 1000 años o más, solo Dios sabe. Muchos pastores, desde que yo me acuerdo, desde que escuchaba predicaciones, decían, prepárese porque el Señor ya viene, ¿no? Pues yo tengo 39 años y le hablo de hace 29 por lo menos, que tengo uso de razón, que escuchaba esto. ¿Se ha tardado? No, porque para Él no hay tiempo. Ha de pasar el tiempo que ha de pasar hasta que todos los que han de ser salvos sean añadidos. El tiempo necesario. Pero dice el apóstol, he aquí el tiempo de salvación. Y lo decía el profeta en Isaías, he aquí el tiempo de salvación.
Y lo decimos ahora, he aquí el tiempo de salvación. Este tiempo de gracia es para que todos creamos. Por eso es para el pasado y es para el presente, en este caso del apóstol, y es para nuestro presente y será presente para todos aquellos que han de creer. El tiempo que sea necesario. Pero esto no solamente nos revela que Dios es misericordioso y nos debe dar confianza para saber que todos los que han de ser salvos, está dicho que así sea. Si nuestros hijos, si nuestros padres, si nuestros hermanos han de ser salvos, así pasen 20 o 30 años o así nuestros ojos no lo vean, el Señor permitirá que ellos se acerquen a esa salvación. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque cuando nosotros creemos, la fe se enciende, ¿no? Y la fe alcanza a muchos de los que nos rodean. Confiemos en el Señor, porque en el momento en que han de ser salvos, lo serán. Si lo vemos, si no lo vemos, si pasa un año o si pasan 10, o si fue en los primeros días de su vida, después de los 20 años o de los 10 o de los 5, o si es en el último día de su vida, será alcanzado por el Señor. Si le hablará a usted, si le hablará al pariente, si le hablará a un doctor, si le hablará a cualquier persona ajena, si no le hablará a nadie y el Señor se revelará a su vida. ¿Usted cree que es impedimento que nadie le hable a alguien para creer en el Señor? No. A Pablo se le apareció el Señor Jesucristo, ¿no? Dice, yo conocí este evangelio no por hombre, sino por el Señor Jesucristo. Es que necesitamos orar para que alguien vaya al hospital y ore por este hermano, o por mi primo, porque si no se va a perder. No. Si Dios tiene el poder de alcanzarnos a todos nosotros, no necesita de nadie para que esta persona conozca la verdad del evangelio. Somos instrumento y es nuestra tarea, por supuesto, y tenemos que hacerlo. Pero no porque alguien no vaya con un hombre a revelarle al Señor, el Señor no se va a revelar a su vida. Son los días, dice el apóstol Pablo, de salvación. El día de salvación, dice, te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Y pues el apóstol ahora les decía a de alguna forma mostrar que su evangelio, el evangelio que él predica con los suyos, es un evangelio que se vive en todo momento. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. La palabra vituperado se refiere a algo rechazado, algo señalado, algo criticable. Entonces dice el apóstol, nuestras acciones, no lo dice aquí, es entendible, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Oiga, hermano, es que yo no veo mal si no voy al templo 2 días, ¿no? Está bien. Cada quien sabe en qué, ahora sí que de qué pie cojea, ¿no? Oiga, hermano, es que a mí a veces con la carne asada, pues sí me dan ganas de tomarme una cerveza, hace mucho calor. Cada quien sabe. Es que yo no discuto con mis padres, yo platico con ellos, a veces no les respondo bien, pero bueno, ellos también son así conmigo, ¿no? Cada quien sabe. Solamente que nosotros no podemos descuidarnos en algo. La gente que nos rodea está muy pendiente de lo que hacemos. Y nosotros, como dice el apóstol aquí, no podemos dar pie a que alguien tropiece. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, para que nuestro ministerio no sea estorbado. Alguna vez les decía acerca de los tatuajes, ¿no? Me decía uno, es que pues no es malo, el Señor Jesús tuvo un tatuaje, dice en el Apocalipsis, que en su muslo estaba escrito, ¿no? Yo le dije, no seas ridículo. ¿Quieres tatuarte? Hazlo. Pero no estés buscando en la Biblia cosas tan simples para justificar tu decisión. Nadie se va a condenar por un tatuaje, ¿eh? Sin embargo, esa persona hoy puedo decirles, le ha estorbado ese tatuaje que se hizo
para poder predicar en algún templo. Por traer el tatuaje no le permitieron predicar en algún templo. ¿Se va a condenar? No, por supuesto que no, porque ha creído en lo que el Señor Jesucristo dice, ¿no? Sin embargo, estorban nuestras acciones para que alguien nos escuche. Entonces dice el apóstol, no podemos poner o ser ocasión de que alguien tropiece para que nuestro ministerio no sea vituperado. Entraríamos en discusiones frívolas con este tipo de acciones, ¿no? Sin embargo, por amor a los demás, si no se hubiera hecho el tatuaje por amor a los demás, sería más feliz. Porque en el momento en que no lo dejaron predicar, primero se quejó. Pero cuando me contó, le dije, pues yo te dije, no te hagas el sorprendido ahora. ¿Tienen razón? No lo sé. Yo creo que no. Pero tú sabías antes de hacerlo y no te importó en ese momento. Habrá quien tenía que escucharte y no te escuchó por una decisión tuya. Eso es lo que el apóstol está diciendo. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Es decir, para tener las puertas abiertas de poder predicar el evangelio. Dice la Biblia que el apóstol hizo algún voto de nazareato y que lo hizo con el fin de poder ser escuchado, ¿no? Si alguien tiene que ir a una iglesia en donde las mujeres deben usar velo o una falda larga para poder ser escuchada, hágalo, va a hallar bendición en ello. Es que no, son como sea. Nada nos pasa, ¿no? Nada le pasó al apóstol si se rapó. O nada le pasó al apóstol si procuraba guardar la ley solamente para que alguien le escuchara, no para salvación. Buscaba que así fuera. Entonces a eso se refiere. No hay nada en nosotros que pueda ser ocasión de tropiezo con un simple hecho para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y ahí en la hojita les puse una tabla para separar las cosas que el apóstol nombra, que le han sucedido y cómo ha reaccionado a ellas. Dice del lado izquierdo que el apóstol ha pasado tribulaciones. Esto está en los versículos que estamos por leer. Los leo a partir del versículo 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza de ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad o en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Por qué lo leo así, hermanos? Porque nosotros creemos que lo único que separa al ministro de llevar el evangelio son esas cosas malas y escandalosas, ¿no? ¿Pero qué cree? Que si usted está pasando dificultades, está pasando problemas económicos, está pasando enfermedad, está pasando angustia, su testimonio debe ser lo contrario a todo eso. Porque también nos ven. Es que tú te la pasas hablando de un Dios fuerte y poderoso, ¿no? Pero todos los días te veo llorando, todos los días te veo triste, todos los días te veo gritándole a tus hijos, ¿no? Todos los días te veo enferma o enfermo. ¿Cuál es nuestro testimonio? Dice el apóstol aquí, tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Y por qué suplió todas esas cosas? Lo vemos del lado derecho. Lo pasó en paciencia, en pureza en ciencia, es decir, en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios,
con armas de justicia. Quiere alcanzar a los que le rodean, usted tiene que vivir en amor, en paz, en paciencia, en benignidad, en el Espíritu Santo, en pureza, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios. ¿Quiere decir que el cristiano siempre está bien? No. El cristiano se enferma. El cristiano pasa hambre en ocasiones. El cristiano se entristece. El cristiano también se siente lastimado. El cristiano también es ofendido. Pero cuando nos empezamos a acercar a Dios, el cristiano, en lugar de enojarse, perdona. No me ha pedido perdón, no te tienen que pedir perdón. Tú perdona. Es que esta persona parece que me odia. Ámala. ¿Sí? Es que estoy enfermo. Confía en el Señor. Es que se murió y era cristiano y estuvimos orando años. Recordemos una vez más, como hemos venido recordando las últimas semanas, pongamos nuestra mirada en lo que no se ve, que es la eternidad. El enfermo murió, pero murió creyendo en el Señor Jesucristo. Es lo mejor que le ha podido pasar, porque a partir de que morimos, la eternidad en el Señor se activa en nuestras vidas, en nuestro espíritu. Y entonces ya no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad. No hay nada más que nos aleje de la presencia del Señor. No hay pecado. ¿Ha batallado con un pecado? Siga batallando con él. No diga, ya no voy a ir al templo porque no cambio. ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo me va a perdonar Dios? Pues porque Él es misericordioso y es bondad y es su gracia es incontable. Y Él olvida. Y Él dice que arroja nuestro pecado al fondo del abismo. Y entonces en Él hay salvación. Esto es lo que nosotros debemos vivir. Y es nuestra obligación, no es opción. No es opción. Usted ama a los suyos, no a los cercanos. Vaya procurando no enojarse con ellos. Vaya procurando saber que usted es el que tiene que pedirle perdón o usted tiene que perdonarle sin necesidad de que esa persona le insista. Es así. Es que yo he tratado de hablar con esta persona, pero nada más no quiere. Haga lo que le corresponde. Ámele, muestre misericordia como Dios ha mostrado misericordia con nosotros. Ore a Dios por esa persona y en Dios está lo demás. Eso es lo que nos corresponde. Entonces el apóstol dice que lo que él pudiera hacer tropiezo para estos hombres es todo esto, que en sus tribulaciones no haya actuado con fe, ¿sí? Que en sus necesidades no se haya refugiado en el Señor, que en su angustia no haya pronunciado una oración pidiendo a Dios que le fortaleciese, que en los azotes y en las cárceles no haya sido agradecido. Dice la Biblia que cuando estaba con Silas en la cárcel, se pusieron a alabar el nombre del Señor, ¿no? En tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en todo ha procurado buscar al Señor. Por ello Él sabe que no es tropiezo para nadie, porque en todas estas cosas ha buscado al Señor y ha salido vencedor. Con todo y los golpes y las pedradas que recibió y las veces que lo sacaron como si estuviese muerto, con las cárceles, con todo y las voces que le señalaban, que le ofendían, con todo, el apóstol Pablo procuró que su testimonio de fe fuese levantado en medio de todo esto. Si usted y yo, en nuestras familias, en nuestros conocidos, llegamos a sufrir de alguna circunstancia, procuremos que el nombre de Dios sea exaltado también allí.
Así tiene que ser. No lloramos, por supuesto, nos duele, ¿no? Pero no estamos desesperanzados. Por eso continúa el apóstol en los siguientes versículos diciendo lo siguiente. Dice el versículo 9, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Ay, pastor, usted me dice que sonría, ¿no? Que me goce en las tribulaciones. ¿Cómo se ve que usted no lo está viviendo? ¿Cuántas veces se acercó usted a mi papá en alguna dificultad? ¿Y qué le decía? Hermano, no permita que nada le robe su paz. Vamos a orar. Ay, como que su consejo no fue tan profundo, ¿no? Yo puedo ser testigo junto a mis otros 6 hermanos y a mi madre que en toda dificultad lo primero que hizo él fue orar al Señor y seguir el consejo que muchas veces le dio a ustedes. Seguramente pasó alguna noche sin dormir, pero puedo asegurarle que fue más fuerte su confianza en el Señor que esa dificultad que algún día sintió. Es así. Ese debe ser nuestro testimonio. ¿Se seguirá preocupando? Por supuesto. ¿Seguirá enfermando? Claro. ¿Seguirá pidiendo al Señor por sus hijos? Eso nunca va a cambiar. Sin embargo, seamos pacientes en el Señor, porque la respuesta estará. ¿La veremos? Posiblemente no. Pero tengamos confianza que toda oración que elevamos al Señor es escuchada y es atendida por nuestro Dios. Y que esto en cada uno de nosotros hace que la fe permanezca y crezca. Entonces dice, entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Alguna vez has sentido que no tiene nada y que alcanza hasta para dar, Aunque no tengamos, Dios nos da hasta para compartir con el que nada tiene. El apóstol tenía que predicar de día y trabajar de noche, y siempre procuraba dar al pobre. Siempre. Usted no se ha quedado sin comer y no se va a quedar sin comer si su confianza está puesta en Dios. Y no solamente eso, si usted es obediente, si usted trae sus diezmos, si usted guarda el día del Señor, si usted busca de Dios, yo le aseguro, porque esta es palabra en la Escritura, que su vida económica va a ser solucionada. No hay más. ¿Quiere que su economía sane? Hay cosas que obedecer. El diezmo no es para que se enriquezca la iglesia. Es solamente un acto de obediencia sabiendo que todo proviene de Dios. El día del Señor hay que guardarlo, les decía la semana anterior, ¿no? La enseñanza para el pueblo era que recogiesen el día antes, al día del Señor, una doble porción. Y entonces tenían para comer los 2 días. Y cuando la tierra se siembra, se tenía que dejar el 7º año sin sembrar, tenían que recogerlo de 3 años. Lo del último año que se sembró, el año en el que se tenía que dejar descansar la tierra y el año en el que se sembraba y empezaban a cosechar otra vez. Y Dios les daba. Permanezca en el templo. Venga cada domingo y dígale al Señor, yo aquí estoy. Te pido, Señor, que tú me enseñes, porque tu palabra lo dice, que tú me vas a sostener. Sea obediente con eso. No hay más secretos, ni siquiera son secretos, la Biblia nos lo revela, ¿no? Y el Señor nos va a responder. Y Pablo decía, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Es decir, soy pobre, pero me ha dado Dios para darle a los demás. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Dice la Escritura en el Génesis que Dios le dijo al hombre que podía comer de todo el fruto.
todo lo que hay en esta tierra es del Señor. Si nosotros confiamos en Él, nos ha de dar a todos sus hijos y lo hará sobremanera. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, dice el versículo 11, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder el mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también a vosotros. Cuando uno empieza a actuar así, lo hace por amor a los demás. Si está en dificultad y empieza a buscar a Dios, esto hace que los demás vean que el Señor es real. Y esto solamente dice se hace por amor. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, es decir, ha sido mucho el amor que tenemos por ustedes para padecer todas estas cosas y hacerlo en fe. Pero les exhorta y les pide algo, para corresponder del mismo modo, ensanchaos también vosotros, es decir, que su amor también crezca, no su amor solamente por el apóstol, sino por el evangelio que él les está llevando. Y pasamos al versículo 14, que casi siempre lo aplicamos a las parejitas, ¿no? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Siempre, ¿no? Si su hijo anda con una niña que no es creyente, hijo, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Esta enseñanza que el apóstol toma del Levítico es una enseñanza que dice que los animales deben tener un yugo igual, porque jalan hacia el mismo lugar y con la misma fuerza, ¿sí? Si yo pusiese, por ejemplo, a Jaime, no, a Edgar, que está más grandote, nuestro hermano Edgar, y me pongo con él, ¿quién creen que va a jalar más? Pues yo, ¿no? Estoy más fuerte. Pues el hermano Edgar, por supuesto. Es un yugo desigual, pero también se va a cansar más, ¿sí? Pero también va a hacer todo el trabajo él, porque a mí me va a arrastrar, ¿no? Entonces dice, no os unáis con yugo desigual, con cargas diversas. ¿Por qué se aplica a las parejas? Porque habla de los incrédulos, ¿no? Es muy delicado cuando nosotros llegamos a tener un noviazgo o incluso un matrimonio con alguien que no cree en el Señor. 90% de los casos, la persona cristiana se aleja del evangelio. Haga memoria, por ahí debe conocer a alguien. ¿Sabe cuál es el problema? Quizá esa persona que se casó con esta otra no pierda su salvación porque ha creído, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los hijos? No vamos a obligarlos a nada, ¿no? Que ellos crezcan y que ellos decidan en qué quieren creer. A ver, sí nos queda claro que el que no cree en el Señor se va al infierno, ¿no? Sí nos queda claro que en las madres o en los padres lo que más pueden llegar a amar son sus hijos, ¿no? Imagínese que usted en su juventud decidió que no le importaría que un incrédulo fuese su pareja. Está arriesgando a sus hijos a que no crean, porque la mayoría de las veces esos hijos no van a estar en el templo. Es más, la mayoría de las veces esos hijos son bautizados, esos hijos hacen la primera comunión, esos hijos son los que ellos mismos deciden si creen o no creen en Dios. Si nosotros tenemos de verdad conciencia de que el que no crea va a ir al infierno, por amor a ellos, deberíamos obedecer lo que dice la palabra del Señor. Ahora yo les decía,
casi siempre se aplica a las parejas. Pero el apóstol no se refiere solamente a eso. La iglesia en Corinto era una iglesia que estaba inmersa en un contexto de idolatría, en un contexto de abominaciones delante de Dios. Por eso inclusive nombra aquí a Belial, ¿no? Que es un nombre de Satanás. Entonces lo que les está diciendo es que no solamente no se unan como pareja a otra que es incrédula, a ninguna persona nos podemos unir en una actividad espiritual. No podemos salirnos de este mundo. Nosotros cohabitamos con personas que creen y que no creen. Y por amor a ellas deberíamos ser insistentes, pero no podemos unirnos, por ejemplo, ¿sabes qué? Pues yo creo en Dios y tú también, ¿no? Pero yo a mi manera y tú a la tuya. Yo le voy a pedir a la Virgen que pase esto y tú pídele a tu Dios, y así entre los dos pues pedimos y nos debe responder, ¿no? No es así. ¿Sabe por qué? Porque el día que haya una respuesta de parte de Dios, esa persona le va a dar todo crédito a lo que le pidió. Es así. Si con la yunta, si con el que se pide que cada uno jale con la misma fuerza, puede llegar a ser desequilibrante, imagínense cuando uno vaya para acá y otro vaya para allá. Menos. Nuestra obligación, hermanos, es saber distinguir en qué acciones podemos tener relación con alguien que es incrédulo y en cuáles no. Difícilmente podríamos ponernos de acuerdo para orar si alguien de antemano nos dice, pues ayúdame en tus oraciones, ¿no? Yo he rezado todo el tiempo y, a ver, seamos claros. Yo solo puedo pedir a Dios porque creo que es el único que existe, ¿no? Hagamos algo, no reces tú, yo voy a pedir por ti. Es así. No nos unamos en yugo desigual con los infieles, con los incrédulos. Hay mucho que critican a Marcos Witt porque se junta con muchos padres, con muchos, le llaman ecuménico, ¿no? Que es que de alguna manera se acepte que la fe, a todas las fe nos llevan a Dios. Él, por supuesto, lo niega. Yo no sé, pero es un ejemplo. ¿Sí? Nunca vamos a llegar al mismo punto espiritual si nos unimos en un yugo desigual, con amistades o con nuestras parejas, ¿sí? Siempre vamos a salir perdiendo nosotros, siempre. Por eso la insistencia siempre en que busquemos lo que Dios quiere para nuestras vidas y para la vida de nuestros hijos. Voy a continuar con algo y lo digo porque alguna vez David me dijo, si me quieres poner de ejemplo, ponme, no hay problema. Lo voy a poner de ejemplo porque creo que es pertinente. Cuando él se casó la primera vez con Paloma, ella no era cristiana, incluso era muy insistente en la Virgen y en el catolicismo, ¿no? Él se acercó a mi papá y a mi mamá. A mi mamá el día que tenía que ir a pedir a Paloma le dijo, no le dijo antes, a mi papá se lo mencionó, pero mi papá le dijo, esto no es lo que la Biblia enseña, no te va a ir bien y yo tengo la obligación de decírtelo. Voy a ir porque soy tu padre, pero si te casas por la Iglesia Católica, no podemos ir contigo. Él decidió casarse. Una de esas circunstancias que afectó su vida marital fue esa, muy fuerte. Y esto lo alejó a él de la iglesia, no venía al templo. Y alejó a Paloma, por supuesto que no estaba ni cercana a ello, y más a su hija, ¿no? Cuando la tuvieron. Pero yo me acuerdo que se casó David un sábado, solamente fue por lo civil, y al siguiente día mi papá estaba predicando aquí acerca de eso, nombrándolo a él
y diciéndole a la iglesia esto no está bien. Hay consecuencias, ¿no? Y no podemos nosotros, por más que sean nuestros hijos, por más que sean nuestros hermanos, por más que sean nuestros padres, ir en contra de lo que la palabra dice. Para muchos habrá sido muy fuerte escucharlo, pues para nosotros más, ¿no? Pero un pastor tiene que ser irreprensible, le dice el apóstol a Timoteo, ¿no? Quieren obispado, bien hacen. Nada más que el pastor debe ser irreprensible y empieza a nombrar ciertas características. Por supuesto que hay cosas que como pastores podemos ser señalados, pero hay cosas como esta que no puede ser así. El discurso no puede cambiar dependiendo de la persona. El discurso es el mismo. La enseñanza es esta: no os unáis en yugo desigual con los infieles. No lo hagamos, no nos arriesguemos a que la salvación que tenemos se pierda. ¿Quiere un ejemplo más claro? ¿Sabe por qué se dividió el reino de Israel? Por Salomón. El Señor le dio a David todo el reino, unificado. Este fue heredado a Salomón. Salomón construyó el templo para el Señor. Pero dice que avanzados los años, Salomón tuvo 1000 concubinas, ¿no? Y ese no fue el problema es que las concubinas eran desde la hija de Faraón a todas las mujeres de los pueblos cercanos que eran idólatras. Dice la Escritura que el corazón de Salomón se inclinó ante los dioses de estas mujeres y que les permitió edificar lugares altos para ser adorados. Se unió en yugo desigual con una o con varias mujeres incrédulas que llevaron su corazón a inclinarse delante de otros dioses. El que fue el hijo del rey David, al cual se le permitió tener todo el reino y en paz, Después de David, el reino de Israel fue un reino lleno de paz. Decidió incorrectamente, se alejó él de Dios, alejó su corazón de Dios, pero también permitió que el pueblo se alejara del Señor. El castigo: este reino se va a dividir. 10 tribus que se quedaron en el norte y la tribu en la parte de abajo de Judá y de Benjamín, que fue lo que Dios permitió por misericordia, porque tendría que cumplir la promesa que le hizo al rey David. Y de ahí viene el Señor Jesucristo. Pero entonces, si nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, esta es la clave, ¿no? Desde Caín y Abel, cuando Caín es expulsado de la cercanía de Adán, dice que la descendencia de Set, al haber muerto Abel, empezaron, dice, los hijos de Dios a ver que los hijos las hijas de los hombres eran hermosas. Se empezaron a juntar en yugo desigual. Esaú dice, cuando Jacob lo mandan a buscar mujer, dice que Esaú enojado dice: esto le molesta a mi papá y a mamá. Entonces dice que fue a buscar una mujer cananea. Se unió en yugo desigual con los infieles. Y si nos vamos leyendo el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con todo esto. ¿Cuál fue el castigo? Se perdió. El pueblo de Israel terminó siendo cautivo. Si hoy alcanzamos salvación es por misericordia, no porque hayamos sido obedientes. Tan es así que en nosotros también ha habido misericordia de parte de Dios, porque decidimos igual. Yo lo voy a convertir, ¿no? Sí, ¿cómo no? ¿Sabe cuál es el problema? Que sus hijos se van a perder si no les enseñan del Señor Jesucristo. Y sus hijos no van a vivir la eternidad si ellos no creen. A mí se me hace demasiado arriesgado, ¿no? Es demasiado decir, bueno, pues que ellos elijan. Caray. ¿Por qué si tienes algo tan seguro para ti, no te ocupas de transmitírselo a los demás, decidiendo mal delante del Señor? Entonces a eso se refiere esta palabra. No hay ninguna unión entre lo que es el Señor
y lo que es Satanás. No hay ninguna unión en lo que es el templo de Dios. Creemos que el Señor Jesucristo habita en nosotros, y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Todos somos hijos de Dios? No es cierto. Hemos creído en el Señor Jesucristo, dice entonces acá: entonces yo les seré por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Es un llamado muy contundente a estos corintios de que abandonen la idolatría en la cual están inmersos. Muchos habían escuchado por parte de otros que predicaban un evangelio diferente a este. Ya lo veremos en los últimos capítulos de esta carta. Así que la insistencia para todos nosotros es que procuremos lo que ya tenemos. Esto es algo que debe ser heredado a nuestras generaciones. ¿Cómo? Estemos presentes en el templo, leamos la palabra del Señor, seamos estrictos y seamos con mano dura cuando se trate de defender lo que la palabra del Señor dice. Usted puede amar mucho a sus hijos, pero cuando es permisible con ellos, está permitiendo que ellos decidan. Y nuestros hijos, si no son maduros espiritualmente, decidimos mal. Y digo decidimos porque ciertamente a veces tenemos que pasar tantas cosas para poder cambiar nuestras elecciones. Yo les aseguro que si desde el principio les enseñamos que hay que guardar el día del Señor, que hay que buscar del Señor, que hay que orar, que hay que buscar su palabra, dice, como leía Melenia en la mañana, cuando nuestros hijos sean grandes, no se apartarán del camino del Señor. Así que esta es la invitación para todos nosotros, y tomémoslo en cuenta, porque se trata de la salvación de ellos. Usted y yo ya somos salvos, ¿no? ¿Podremos alejarnos? Puede ser, pero estoy seguro que el Señor nos volverá a traer. Pero nosotros hemos buscado de Él. Enseñémosles a ellos que tienen que aprender a decidir por el camino del Señor, y que hay cosas que no pueden doblar nuestras manos, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por el amor con el que tú nos permites acercarnos a la salvación. Permite que no tomemos en vano la gracia con la cual tú nos has alcanzado. El acto de salvación es un acto completamente tuyo. No merecemos la salvación. Pero Señor, tu gracia ha sido extensa. Tu gracia es suficiente. No debemos nosotros pagar por nuestro pecado, porque tú ya lo has hecho en la cruz del Calvario, y te agradecemos por ello. Permite que firmemente podamos permanecer en ti, que nuestras relaciones interpersonales con amigos o con cualquier persona, Señor, tengan que separarse en el momento en que algo espiritual tiene que ser confrontado. Queremos, Señor, ponernos delante de ti y rogarte que nuestras generaciones no se unan con los incrédulos, porque de ello depende la eternidad en nuestras familias, en nuestros hijos y en cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que esta palabra quede en nuestros corazones. No somos mejores que nadie. No somos mejores incluso que los que están allá afuera. Encontraremos siempre allá afuera personas con muy buenas acciones, pero no depende de ello la salvación. La salvación depende de ti. Te damos gracias por todo ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.